El aire en el Tribunal Municipal de Providence se sentía denso, casi palpable, impregnado con el inconfundible aroma a cera antigua y papeles envejecidos, una fragancia que narraba los incontables dramas humanos allí desenvueltos. El tic-tac lento y deliberado del reloj de pared, una pieza de latón pulido, resonaba en la cámara silenciosa, puntuando la expectativa contenida. La luz fría de la mañana se filtraba por las altas ventanas arqueadas, bañando los bancos de madera oscura con un resplandor pálido y austero. En uno de los bancos delanteros, con el uniforme impecable pero los hombros ligeramente encorvados, el sargento Miller aguardaba. Su presencia era una mezcla de cansancio digno y resiliencia silenciosa. Las líneas marcadas por el sol y el tiempo en su piel delataban años de servicio leal, de madrugadas gélidas y noches de guardia bajo la lluvia. Sus ojos, aunque velados por la fatiga, observaban el escenario con una quietud que solo los veteranos de la vida pueden poseer. De repente, la puerta lateral se abrió con un leve chirrido, y un joven entró al recinto. Su presencia rompió de inmediato la solemnidad reverente del lugar. Era Arthur Caldwell, el hijo del senador, una figura conocida en los círculos de poder de la ciudad. Su traje de corte impecable, una obra de sastrería milanesa, y el brillo pulido de sus zapatos de cuero italiano parecían discordantes en aquel ambiente de gravedad. Arthur mascaba un chicle con un desdén apenas disimulado, sus ojos escrutando el lugar con una arrogancia velada, como si evaluara el precio de cada objeto, de cada persona, y determinara que ninguno estaba a su altura. Su mirada se encontró con la de Miller por un instante, y una sonrisa casi imperceptible, cargada de una superioridad fría y calculada, se dibujó en sus labios. En la mente de Arthur, el mundo se dividía entre aquellos que tenían poder y aquellos que no, y él, sin duda, pertenecía a la primera categoría. En el preciso momento en que Arthur se sentaba, el juez Frank Caprio entró al tribunal. No hubo trompetas ni grandes anuncios, solo la quietud que se profundizó, como si el propio espacio se inclinara ante su llegada. Su toga oscura, tan tradicional como la propia justicia, flotaba suavemente con cada paso. Se sentó en la silla elevada, su semblante serio, pero con unos ojos que parecían ver más allá de la superficie, comprendiendo las complejas y a veces dolorosas tramas del alma humana. Arthur, sin embargo, apenas lo notó, más preocupado en verificar el brillo de su carísimo reloj de pulsera suizo. La paz antes de la tormenta parecía a punto de desmoronarse. Aquella mañana no se trataba de una simple acusación de tráfico o un veredicto de culpabilidad, sino de la colisión inminente entre el privilegio ciego y la inquebrantable sabiduría de un juez que entendía que la verdadera justicia a veces no se escribe en los códigos, sino en el corazón. 3 meses antes. La escena retrocedió, como una cinta que rebobina en una vieja videocasetera, hasta una noche lluviosa y lúgubre hace 3 meses. Las sirenas parpadeaban en azul y rojo, pintando las calles mojadas con reflejos fantasmagóricos, destellos efímeros que danzan sobre el asfalto empapado. El acre olor a asfalto mojado y los gases de escape llenaban el aire denso y pesado, casi palpable. El sargento Miller, un hombre de hombros anchos y mirada cansada pero firme, se mantenía erguido junto a un lujoso automóvil. Sus ruedas, de un brillo ostentoso, parecían haber bailado peligrosamente sobre la línea divisoria de la autopista momentos antes, en un desafío impune a las normas. El joven Arthur Caldwell, dueño del vehículo, exhibía una alteración notoria. Su voz, inicialmente arrastrada y pastosa por el alcohol, se transformó con rapidez en un agudo rujo de irritación, un sonido discordante en la quietud de la madrugada. ¿Qué sabe usted quién soy yo?, vociferó, la frase rebotando con insolencia en el silencio húmedo de la madrugada, un desafío retumbando en la llovizna. Sus ojos inyectados de sangre, hinchados por la falta de sueño y el exceso, portaban la convicción inquebrantable de que su apellido era un escudo infranqueable, una armadura contra cualquier consecuencia mundana. De su chaqueta de diseño, extrajo una tarjeta de presentación con el nombre de su padre, el senador. La agitó con desprecio ante el rostro impávido del sargento Miller, como si aquel trozo de cartulina fina fuera un salvoconducto universal, una exención de la ley. «Mi padre acabará con su carrera, Miller»,
No tiene idea del problema que le está buscando a su familia, amenazó Arthur, las palabras cargadas de ponzoña. Su aliento, una mezcla nauseabunda de whisky barato y humo de cigarrillo rancio, flotaba en el aire gélido, un velo tóxico. Miller, a pesar de la rabia que burbujeaba en su pecho y el miedo helado que intentaba abrirse paso en sus pensamientos, la imagen de su esposa y sus 2 hijos pequeños parpadeando dolorosamente en su mente, mantuvo una compostura que solo los años de servicio forjan. Sus puños se cerraban y abrían apenas, tensiones invisibles bajo la tela áspera del uniforme. Él era un oficial de policía por vocación, no por estatus, y la dignidad de su insignia, el peso frío del metal en su pecho, valía más que cualquier amenaza, cualquier fortuna, cualquier apellido rimbombante. Con una voz baja y firme, que contrastaba con la furia verbal desmedida de Arthur, explicó con calma los artículos de la infracción, cada palabra como una piedra colocada en un muro inexpugnable. Cada palabra de Miller, cada gesto profesional, cada movimiento calculado, era un acto de resistencia silenciosa contra la intimidación y el abuso de poder, una declaración de principios en medio del caos. El sonido apenas audible del grabador en su bolsillo, una pequeña luz roja parpadeando, capturaba cada palabra y cada amenaza, siendo el único testigo silencioso e insobornable de la ley que se alzaba, infranqueable, contra el privilegio y la ceguera del poder. 3. De vuelta al presente. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que casi se podía percibir el sístole y el diástole de cada corazón presente. Arthur Caldwell, ahora en el banquillo de los acusados, se erguía como un intruso en un escenario no diseñado para su particular dramaturgia. Su postura era de un desdén ensayado, la espalda recta, casi rígida, la cabeza ligeramente echada hacia atrás, un gesto que comunicaba superioridad. Sus ojos escaneaban la sala, evitando la mirada del sargento Miller, pero deteniéndose rápidamente en los detalles de la arquitectura, como quien tasa una propiedad. La goma de mascar en su boca era masticada con un ritmo exasperante, un sonido casi inaudible que resonaba como un tambor tribal en la tensión del ambiente, irritando los nervios. Cuando el juez Frank Caprio finalmente rompió el silencio con una pregunta concisa sobre el incidente, Arthur respondió con un tono que rozaba el aburrimiento, como si la corte fuera una interrupción menor en su agenda. Fue un malentendido, su señoría, una pequeña discordia nocturna, una nimiedad, nada que una buena conversación y quizás una compensación justa, dijo, arrastrando las palabras con indiferencia. La palabra compensación fue pronunciada con un tono sugerente, casi un guiño cómplice, sus ojos brillando fugazmente en dirección a su abogado, un hombre pálido y de corbata impecable, quien se revolvió incómodo en su asiento. El sudor frío perlaba su frente, presagiando el desastre. La intención de Arthur era transparente. Intentaba comprar su salida, como si la justicia fuese un artículo en un catálogo de subastas de prestigio, al alcance de su ilimitada chequera. Habló de su padre, el senador, no como autoridad a la que se debía honrar, sino como un recurso, una tarjeta de crédito platino, con límite ilimitado para resolver cualquier inconveniente. El juez Frank Caprio observaba todo desde su estrado, con una calma inquietante. Sus ojos, surcados por los años de juicios y sabiduría, no revelaban juicio inmediato, sino una profunda y minuciosa evaluación, como la de un botánico estudiando una especie rara. No se le escapaba ni un solo movimiento de Arthur, los dedos tambureando impacientemente sobre su muslo, el leve vaivén de su mandíbula al masticar el chicle con displacer, la expresión vacía, casi gélida en sus ojos, mientras subestima la feriedad de sus acciones y el peso real de la ley. El juez Caprio casi podía sentir la textura intangible de la arrogancia de Arthur impregnando el aire enrarecido de la sala, un hedor a privilegio y desprecio que se adhería a cada superficie. Y en el monólogo silente de su mente, una certeza inquebrantable se consolidaba. Esta no sería una audiencia ordinaria. No, esta, pensó el juez Frank Caprio, sería una lección, una amarga pero necesaria clase magistral. 3.
El juez Frank Caprio, con una determinación silenciosa que pocos lograban discernir bajo su semblante sereno, se inclinó ligeramente hacia adelante en su estrado. Su voz, que hasta entonces había sido un murmullo apenas audible en los interrogatorios iniciales, ahora resonó con una calma inquebrantable, llenando el aire denso de la sala. No era un grito, sino una melodía baja y profunda que, sin embargo, vibraba en los huesos de quienes la escuchaban. Ignoró la mueca desdeñosa de Arthur, quien parecía empeñado en desdibujar la seriedad del incidente con gestos de hastío y mascar chicle de forma casi imperceptible. Y en su lugar comenzó a tejer una intrincada telaraña de preguntas, cada una de ellas un hilo sutil, pero innegablemente resistente. Señor Caldwell, la voz del juez Caprio se extendió. En su visión del mundo, ¿qué significa la palabra respeto? Y, profundizando un poco más, ¿qué valor le otorga a la autoridad de un hombre que viste el uniforme que juró proteger a los ciudadanos, como el sargento Miller? Arthur, visiblemente descolocado por el giro inesperado de las preguntas, dudó. Su mente, habituada a cuantificar todo en términos de estatus y valor monetario, luchaba por encontrar una respuesta que no revelara la superficialidad de sus convicciones. «Respeto, su señoría», musitó, su voz carente de la convicción que solía adornar sus tratos de negocios. «Es una calle de doble sentido. Y la autoridad, bueno, tiene su lugar. Pero no todos la ejercen con la debida sensibilidad. Las personas en ciertas posiciones deberían tener más discernimiento». Sus ojos, inquietos, evitaron los del juez, buscando un punto de fuga en el pulcro piso de baldosas o en las tallas antiguas de la madera, en lugar de afrontar el peso de la pregunta. El juez Caprio, con una paciencia que rayaba en lo inescrutable, continuó, sus preguntas ahora penetrando capas más íntimas. ¿Y si fuera su madre o su hermana varadas en una carretera oscura y la única figura de protección fuera un oficial como el sargento Miller, recibiendo tales amenazas y desplantes, cuál sería su percepción de la autoridad y del respeto entonces? Arthur Caldwell se encogió ligeramente, una sombra de incomodidad cruzando su rostro. La proyección personal era un terreno desconocido para él. Bueno, en ese caso, claro que sería diferente, pero yo no estaba amenazando, yo solo estaba expresando mi frustración. Y mi padre es una figura pública, él tiene ciertas obligaciones. Sus respuestas eran una maraña de evasiones, un nido de justificaciones materialistas y el constante escudarse tras el nombre de su padre. Para él, el incidente era un mero costo-beneficio mal calculado, una molestia, no una falla moral. En lo más profundo de su monólogo interno, Arthur estaba convencido de que el viejo juez Caprio solo perdía el tiempo, intentando manipularlo con sentimentalismos baratos. La formalidad de la ley era a sus ojos una danza tediosa antes del desenlace inevitable. Su libertad, comprada y asegurada por el apellido y la influencia de su padre. Se sentía intocable, inexpugnable, y el juez Frank Caprio, a pesar de su solemnidad, no era más que un obstáculo transitorio a ser sorteado en el camino de regreso a su vida de privilegio. 3. La voz del juez Frank Caprio permaneció inquebrantable, pero ahora un tono más profundo, una melodía grave de revelación, vibraba en el aire. Fijó sus ojos directamente en Arthur Caldwell, con una intensidad que penetraba la armadura cuidadosamente construida del privilegio. «Señor Caldwell», comenzó el juez, su voz baja y controlada, «usted habla de posiciones y privilegios, pero la vida nos enseña lecciones de formas inesperadas». Hace muchos años, cuando era un abogado joven, recién graduado y cargado de deudas, mi hija menor enfermó gravemente. Una noche sufrió una crisis de fiebre altísima y mi auto falló camino al hospital. Llovía torrencialmente y yo estaba desesperado.
Un oficial de policía, al final de su turno, se detuvo para ayudarme. No me conocía, ignoraba quién era o mi situación económica, solo vio a un padre en apuros. Me llevó al hospital en su patrulla, permaneció con nosotros hasta que el equipo médico estabilizó a mi hija y rechazó cualquier agradecimiento, diciendo que era su deber. El juez Frank Caprio hizo una pausa dramática. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar su propia respiración. Aquel oficial era el sargento Miller. Él salvó la vida de mi hija. Lo hizo por deber, por compasión, sin esperar nada a cambio. Las palabras golpearon a Arthur Caldwell como un rayo. El chicle, aún en su boca, fue olvidado. Su rostro, antes teñido de desdén, palideció gradualmente, drenándose de color. La armadura de su arrogancia, tan rígida, comenzó a hacerse añicos. Sus ojos, antes vacíos, se abrieron de par en una mezcla de shock, confusión y un miedo palpable. Miró al sargento Miller, quien seguía sentado con la misma dignidad silenciosa, ahora bajo una nueva luz. Arthur sintió un sudor frío correr por sus sienes. La profunda conexión personal, la revelación de que el hombre al que había amenazado y faltado al respeto era el mismo héroe anónimo del juez, destruyó su percepción de intocabilidad. En su mente, el castillo de naipes de su privilegio se desmoronaba. Su padre, el senador, no podría protegerlo de un lazo tan profundo, de una deuda de vida. El suelo bajo sus pies parecía colapsar. Ya no era el hijo del senador, era un joven arrogante que había escupido en el rostro de un salvador. 3. Con la revelación aún vibrando en el aire como campana desafinada, el juez Frank Caprio prosiguió. Su voz, ahora más severa, pero aún impregnada de sabiduría, cortó el silencio. «Señor Caldwell», dijo, «este tribunal no es un escenario de poder ni un mercado de regateos. Su apellido, su influencia, su dinero, que en otros lugares le habrán abierto puertas, aquí pesan solo en la balanza de su responsabilidad moral, y en eso ha fracasado miserablemente». Las palabras del juez Caprio eran golpes precisos que desmantelaban la autoconfianza ilusoria de Arthur. El aire, denso con olor a cera pulida, parecía volverse irrespirable. El juez continuó, su voz un filo de acero. «Ya he conversado con su padre, el senador Caldwell. Él, como yo, entiende que hay lecciones que ningún título o fortuna pueden comprar. Ha accedido a que este sea un momento de ajuste de cuentas para usted, una oportunidad de enfrentar las consecuencias sin el manto protector de su sombra». En aquel instante, el mundo de Arthur Caldwell se desmoronó. El apoyo financiero y moral, dado por sentado, fue arrancado abruptamente. El juez no solo le quitaba su poder, sino su privilegio. El pánico irrumpió en su pecho, un incendio incontrolable. Sus ojos, antes arrogantes, ahora eran pozas de terror puro. Balbuceó, «Pero no es justo. Mi padre, él no haría eso». Intentó extender una mano a su abogado, buscando una salvación, pero el juez Frank Caprio negó con la cabeza, un gesto final que sellaba toda vía de escape. El sudor frío se deslizaba por su rostro, humedeciendo el cuello de su costoso traje. La fina seda de su corbata, antes símbolo de distinción, ahora parecía ahogarlo. En su monólogo interno, una voz histérica gritaba, «¿Qué será de mí? ¿Quién soy sin mi padre? No tengo nada». El sonreír pretencioso se desvaneció, sustituido por una expresión de desesperación abyecta. El ego de Arthur, nutrido por años de impunidad, se pulverizaba ante sus ojos. Estaba desnudo, expuesto, desprovisto de máscaras. El silencio del tribunal era ensordecedor, amplificando el jadeo de su respiración y el roce de sus manos que se apretaban en puños temblorosos, inútiles. 3. El juez Frank Caprio no exhibía triunfo. Una profunda melancolía y una esperanza inquebrantable residían en sus ojos, reflejando la gravedad del momento y el alma fracturada que tenía frente a él. Su voz, ahora más suave,
aunque aún cargada de la autoridad de quien ha visto demasiado, rompió el tenso silencio, pronunciando una sentencia que no era meramente legal, sino un camino, una inmersión forzosa en la vida. Señor Arthur Caldwell, comenzó el juez, con la mirada fija en los ojos de Arthur, que ahora brillaban con lágrimas no derramadas, una fuente que por fin se había abierto en su interior. Este tribunal lo condena no a una pena de reclusión o a una multa que su padre sin duda pagaría sin pestañear. Lo condeno a algo mucho más fundamental, a una inmersión en la realidad que usted tan casualmente desdeñó. Pasará los próximos 6 meses cumpliendo servicio comunitario obligatorio. Pero no en una oficina climatizada, no. Usted trabajará al lado de los oficiales del Departamento de Policía de Providence, en las calles, en turnos nocturnos, en las áreas más desafiadas de nuestra ciudad. Sin el uniforme, sin la autoridad, sino como un ciudadano común, ayudando donde sea necesario, distribuyendo comidas en refugios, auxiliando en patrullas de prevención, limpiando grafitis, lo que sea. Su tarea será ver, sentir y comprender el verdadero trabajo de un servidor público y la vida de aquellos que dependen de nuestra protección. La voz del juez se elevó entonces, transformándose en un discurso filosófico, un sermón de la más pura justicia moral. El poder, mi joven, no reside en el nombre que se lleva o en la fortuna que se hereda, sino en la responsabilidad que se asume. El verdadero respeto no se exige, sino que se conquista a través de actos de humildad y servicio. El sargento Miller no pidió reconocimiento cuando salvó a mi hija, él actuó por deber y compasión. Esta sentencia no es para humillarlo aún más, sino para reconstruirlo. Es para forjar en su carácter la empatía que le falta, para destruir el ego inflado y renacer un hombre que comprende que todos somos iguales ante la ley y la dignidad humana. Que el brillo de su reloj caro no obscure más la luz de su propia conciencia. Las palabras del juez Caprio, cargadas de una sabiduría ancestral, penetraron en la mente de Arthur. No eran un ataque, sino una dolorosa invitación a la redención. Él escuchaba, el cuerpo tembloroso, el corazón pesado, pero por primera vez una pequeña rendija de comprensión se abría en su alma. La punción no era el objetivo, sino el medio para una transformación. Sintió el peso de la mirada del juez, no como una carga, sino como un faro en la oscuridad recién descubierta de su propia vida. 3 puntos. Un año se escurrió. El aroma a cera del tribunal del juez Frank Caprio en los recuerdos de Arthur Caldwell ahora se fusionaba con el vapor de sopa en un refugio y el tenue perfume de hierba recién cortada. Su traje caro cedió a ropa de trabajo humilde, la vanidad a una genuina humildad que se reflejaba en sus manos callosas y ojos profundos. Arthur, el ex-hijo arrogante, estaba irreconocible. Ya no mascaba chicle con desdén, se dedicaba a ayudar, sintiendo la cruda textura de la realidad que antes ignoraba. Una tarde lluviosa encontró al sargento Miller. No hubo hostilidad. Arthur, con voz firme, extendió la mano. «Sargento Miller, lo siento mucho. No hay excusas». Miller, percibiendo la sinceridad, asintió, estrechando su mano con una fuerza gentil. Meses después, Arthur escribió al juez Frank Caprio: «Meritísimo, su sentencia no me castigó, me salvó. Destruyó mi ego, reconstruyó mi alma. Gracias por enseñarme el valor del respeto y la compasión». Al doblar la carta, Arthur sintió una paz que el dinero y el privilegio jamás le habían dado. Ya no era el hijo del senador, sino Arthur, un hombre que había forjado su propia dignidad a través de la humildad. El arrogante «¿sabe quién soy?» había sido silenciado, reemplazado por el humilde «sé quién quiero ser».